tardes a todos, bienvenidos a este webinar. Yo soy Luz López y os doy la bienvenida en nombre de Ecosistema Más Empresa de Ibercaja, una iniciativa creada por Ibercaja Banco y su fundación que tiene como objetivo impulsar el crecimiento de las empresas que forman el tejido empresarial y social de nuestro territorio. Y para ello, simplemente deciros que trabajamos en 5 verticales que intentamos activar e impulsar. Uno es innovación, otro es digitalización, otro es sostenibilidad y otro es diversidad y transformación cultural. En esta línea de generar actividad en uno de estos verticales, hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a Andrés Leonardo Martínez Ortiz. Yo creo que todos los amigos te conocemos como Almo. Almo está conectado desde Zurich, es Google Development Revelation Ecosystem en Europa. Y el webinar que nos va a presentar se llama Tecnología y Empresas, retos y oportunidades en tiempos de crisis. A partir de aquí, Almo, si te parece, yo te dejo a ti el protagonismo. Almo ha escrito en el chat la posibilidad que tenéis de hacerle, como siempre, preguntas a lo largo de la presentación. Podéis hacerlo a través de la URL que tenéis justo encima de su presentación y Almo os las irá respondiendo en el momento y al finalizar, como siempre, daremos la palabra a todos los que queráis para que le hagáis la pregunta directamente a él. Muchas gracias, Almo, y todo tuyo. Pues gracias, Luz, por la presentación. Gracias a todos también por asistir. Hace unos días, cuando hablé con Luz, me dio la oportunidad de contar con vuestra participación en un workshop de estas características. Y la verdad es que, me puse a pensar qué os podía contar. Son tiempos complicados, bajo muchos puntos de vista, y de alguna manera pues quería establecer una conversación, si queréis, abierta, sin ser demasiado formal. También entendía que la audiencia no tenía por qué tener interés en cuestiones demasiado técnicas. Así que, bueno, pues os he preparado un contenido donde vamos a recorrer algunas de las ideas que yo creo que son interesantes y luego sí que os referiré a algunas soluciones o algunas tecnologías que se pueden utilizar o a la que podéis echar un vistazo para ver cómo os podéis, sobreponer de esta situación que estamos viviendo, que sin duda nos afecta a todos de formas diversas. He de deciros que mi experiencia en crisis víricas pues cuenta aproximadamente 2 meses, como la que podéis tener todos vosotros. Es una situación que no hemos vivido nunca y entonces pues también tomar en consideración mis palabras con la adecuada cautela y por supuesto entender que pues, los comentarios que se pueden hacer a veces desde, si queréis, un poco la frivolidad de hablar de temas de tecnología así en momentos como los que estamos viviendo, pues que, bueno, pues se hace con buena intención, no tiene otro propósito. Dicho esto, paso a presentarme. Mi nombre es Andrés Leonardo Martínez Ortiz. Sabéis que en España tenemos nombres que a veces parece que somos de la realeza de Europa del Este o algo así, con nombres larguísimos. Entonces, cuando trabajas en un entorno internacional, al final buscas simplificar la manera en la que te llama la gente y yo utilicé mi acrónimo, que es ALMO, para mi nickname. Entonces, pues los sistemas soy Almo y la gente me llama así. Me aseguré primero que Almo no significaba ninguna cosa rara en ningún idioma extraño antes de adoptarlo y parece que de momento me funciona razonablemente bien. Tanto es así que ya os digo que si preguntáis en Google por Almo, pues seguramente alguien me podría conocer. Si preguntáis por mi nombre real, posiblemente nadie sepa ni tenga ni idea de quién soy. Llevo trabajando en Google desde hace ya un poquito más de 7 años. Empecé en el Reino Unido, pero la gran parte de mi trabajo ha consistido, digamos, en labores que he realizado desde la oficina de Madrid. Yo estoy dentro del equipo de Developer Relations, un equipo que se llama Ecosistema. Somos parte del equipo de Core Engineer. Estamos, digamos, en el grupo de ingeniería core de la compañía. Y dentro de ese grupo de ingenieros hay un equipo que nos llamamos Developer Relations. Yo suelo bromear diciendo que somos ingenieros con capacidades sociales, porque nos dedicamos básicamente a
intentar que la gente conozca las tecnologías y aproveche las oportunidades que éstas ofrece. En el caso del software, además, hemos vivido una situación, yo diría que única, que parte en su origen de la introducción de esquemas de licenciamiento abierto, que facilitaron el que se pudiese contribuir, desarrollar, modificar, explorar las tecnologías sin pedir permiso. Y esto ha favorecido unos ecosistemas de innovación abiertos que llamamos habitualmente comunidades de software libre, y que de alguna manera hoy en día concentran, yo diría, el grueso de la innovación en el mundo del software. Tanto es así que en disciplinas más, digamos, formales, como la inteligencia artificial, se ha replicado un poco esta aproximación. Y hoy en día puedes encontrar, antes que aparezcan en magazines, en journals científicos, los artículos se publican en ArchiveX, que es un sitio de internet donde la gente publica todo tipo de información de primer nivel, buscando un poco el acelerar los procesos de innovación y de investigación, la revisión por pares y este tipo de cosas. Esa es la razón por la que pues en Google tiene un equipo que se dedica a estas cosas. Dentro de Developer Relation hay distintos perfiles. Nosotros como ecosistema trabajamos pues en contacto directo con el mundo exterior, con ese ecosistema. Principalmente comunidades de desarrollo de software, pero pues mucha relación con universidades, mucha relación con startups y siempre buscando el conectar los distintos agentes de estos ecosistemas. Desde hace casi 2 años ya trabajo en la oficina de ingeniería que hay en Zúrich, que es el hub de ingeniería más grande que tenemos en Europa. Y aquí hay un equipo pequeñito de Developer Relations, de Ecosystem, algunos compañeros míos. Así que, pues, como os digo, hace 2 años decidí venirme para acá a trabajar desde Suiza. Yo he estado llevando relaciones con desarrolladores en prácticamente toda Europa. Puntualmente, quizás un poco por mi experiencia previa en la que había trabajado muchísimo con Latinoamérica, desde México hasta Argentina, pues muy al principio también estuve haciendo algunas cositas con Latinoamérica, pero principalmente desde Israel, Turquía, Ucrania, hasta Portugal, Islandia incluso, pues hacemos cosas con las comunidades de desarrolladores a nivel europeo. Aquí tenéis mi Twitter para aquellos que utilicéis Twitter. Suelo tuitear contenido curado, quiero decir, pues trato siempre de estar al día en información técnica, investigación, y podéis encontrar ahí un timeline bastante seleccionado de contenido técnico, como digo, curado. Vale. Antes de comenzar, aunque ya llevamos un rato hablando, deciros que esta es una presentación pública y que está siendo grabada. Entonces, si no queréis aparecer en la grabación, pues sencillamente desconectar vuestra cámara y silenciar vuestro micrófono, pues para que no aparezcáis en la grabación. Además, os recuerdo que vamos a utilizar un sistema de recogida de preguntas al que podéis acceder siguiendo el link que aparece en la parte superior de la presentación. Ahí pues planteéis vuestras preguntas y podéis votar aquellas preguntas que os parezcan más interesantes para, bueno, es una forma un poco de curar también las preguntas. Ni que decir tiene que por tratarse de un evento público y por compartir precisamente tanto el chat como esta herramienta de curación de preguntas, pues os pedimos que seáis amables con los participantes, que no, en fin, digáis cosas inapropiadas, porque estamos compartiendo el medio todos con este tipo de interacción. Y dicho esto, vamos a empezar con lo que sería la presentación. Bueno, este mapa está sacado un poco de una de las fuentes de la pandemia. Es una reelaboración de un contenido que tiene Wikipedia y que presenta Google en una de sus páginas. Y surge un poco la pregunta de a qué nos estamos enfrentando. No sé si estáis familiarizados con las teorías de Nassim Taleb, pero bueno, él hace ya muchos años escribió un libro. Después de hacerse millonario con esas teorías, escribió un libro en el que decía básicamente que utilizamos los modelos estadísticos de una forma inapropiada que hace que infravaloremos situaciones que son más posibles de lo que nos pensamos.
Y él hablaba en particular de un fenómeno que se llama el cisne negro, y es que, bueno, pues no conocíamos casos de cisnes blancos, pero era básicamente porque la información a la que teníamos acceso era bastante limitada. Si os pica la curiosidad, Nassim Taleb dice que lo que estamos viviendo no es un cisne negro porque en realidad desde hace 5 o 6 años veníamos advirtiendo de esta situación y lo que ha ocurrido es que no nos habíamos preparado suficientemente. Pero en cualquier caso, lo que sí que nos permite introducir esta reflexión es el hecho de que nos enfrentamos a una situación pues francamente nueva, ¿no? Y esto pues me ha hecho recordar una reflexión que yo atribuyo a Donald Rumsfeld, aunque no estoy seguro 100%, creo que es de él, ¿no? Donde hacía un análisis de básicamente la información que manejamos y que nos permite tomar decisiones, qué tipo de aspectos tiene, ¿no? Y esto os sonará, ¿no? Porque en realidad hay cosas que sabemos, es decir, tenemos la certeza de que son ciertas y somos conscientes de eso. Esta es la parte fácil. Hay cosas que sabemos que no sabemos y entonces, pues bueno, también esto nos permite movernos en un entorno de incertidumbre o riesgo limitado. No es lo mismo riesgo que incertidumbre, pero la situación empieza a complicarse un poco, a hacerse más divertida cuando nos enfrentamos a cosas que no sabemos que sabemos. Yo esto lo plantearía en un sentido positivo. Estas podrían ser las oportunidades, fortalezas que tenemos como empresa, como país, como persona, como individuos, y que realmente no somos conscientes de ellos hasta que no nos vemos en la situación de ponerlas en práctica. Pero a veces son los trabajos de interiorización, de reflexión o simplemente trabajo colaborativo con compañeros, con gente del gremio, nos pueden ayudar a entender cuáles son esas fortalezas a las que pasamos por alto, pero que sin duda nos pueden ayudar a enfrentarnos a situaciones novedosas. El riesgo realmente surge en las situaciones muy complicadas, en cosas que desconocemos. Esto es lo que se podría asimilar con esas teorías del cisne negro del que hablaba Taleb y que de alguna manera bueno, tiene una base estadística bastante importante, si os gustan las matemáticas, pero de una manera bastante sencilla sería el entender que hay una serie de fenómenos a los que atribuimos muy poca probabilidad cuando en realidad tiene una probabilidad significativa que no solamente afectan a la posibilidad de que ocurran estos fenómenos o no, sino que afectan en realidad a toda la distribución estadística de fenómenos, ¿no? De cómo analizamos esta información. Como os digo, bueno, esto tiene que ver con la forma que tienen las distribuciones estadísticas cuando se pintan y le llaman el fenómeno de las colas, que es la cola de la distribución, que son colas gruesas o que no son finas, ¿no? Porque tienen más probabilidad de la que se podría asumir, no son del todo asintóticas. Entonces, la cuestión fundamental es qué podemos hacer desde esa perspectiva, ¿no? ¿Por qué esta situación va a ser diferente? Yo creo positivamente, si habéis estado pendientes de las noticias, posiblemente como todo el mundo, existen pues una cantidad abundante de información a la que podemos hacer y esto nos da una perspectiva de por qué en esta ocasión todo es diferente, a pesar de la novedad, a pesar de pues lo diferente que empieza a ser todo. Contamos con una serie de recursos que yo creo que van a hacer que podamos de alguna manera pues paliar el impacto que lo va a tener y va a ser importante y de alguna manera también tener capacidad de reacción tanto a nivel colectivo como país, como gremio, como sociedad, también como a nivel individual. Y yo creo que esto es decisivo. Entonces, vamos a empezar con las oportunidades. Esto lo he cambiado en el último momento. Vamos a empezar con las noticias buenas. Yo creo que llevamos mucho tiempo hablando de esto. Luz, precisamente, y yo nos conocimos hablando de transformación, de procesos de innovación. Y yo que llevo ya en este gremio cierto tiempo, pues empecé a trabajar en el mundo de las comunidades y esquemas de innovación abierta en el 2004, hace ya una eternidad. Y mucho antes de todo eso ya utilizaba software libre y aprovechamos los esquemas de innovación que facilitaba las tecnologías licenciadas con licencias abiertas. Entonces, la situación que estamos viviendo ha sido un fast track, ha sido un proceso de entrenamiento acelerado
que creo que ha convertido en digital a nuestro mundo. Que ya era digital, pero era digital pues para el tweet, para el WhatsApp, para una serie de elementos que tenían, digamos, si queréis, hasta cierto punto una contribución marginal en negocios, en calidad de vida, en una serie de aspectos, ¿no? Os puedo decir por experiencia personal, familiares, amigos, que desde el minuto cero, pues con su forma de entender y proceder, empezaron a utilizar pues distintas tecnologías para comunicarse con sus clientes, con sus amigos, con su familia, para resolver problemas que tenían. Y esto parecía impensable. En algún momento esta situación se normalizará. Quiero decir, volveremos a recuperar cierta normalidad eh, o cierto, sí, una normalidad como la que teníamos en enero, digámoslo así, ¿no? Pero yo creo que se va a producir un proceso de histéresis y va a haber una serie de aspectos que la sociedad va a utilizar porque va a haber el valor. Os puedo poner algunos ejemplos, pero para estos ejemplos vamos a darle una vuelta a qué significa este mundo digital, ¿no? Ha sido sorprendente cómo eh, pues también desde el minuto cero la gran mayoría de los estudiantes, a veces con recursos muy limitados, porque no todo el mundo tiene hardware en casa, por supuesto con desconocimiento, pero con una creatividad que solo tiene muchas veces la gente joven, pues se han puesto rápidamente a explorar las herramientas que tenían a su disposición. Los profesores de igual forma rápidamente se han puesto a manejar cómo podían y entendían. Y yo creo que esto es muy positivo porque criticando un poco, si me permitís, la situación previa, pues era un poco dramática la situación de lo que se llamaba la alfabetización digital. Y es que nuestros estudiantes salían en muchos casos de educación obligatoria sin un conocimiento básico de herramientas como Internet, como navegación web, como correo electrónico, como comunicación. De esta manera, un poco a la fuerza, pero pues yo creo que esto va a ser un aspecto muy positivo, que de hecho estoy convencido que permanecerá. Indudablemente hay retos importantes en cuanto a adaptar los contenidos, las dinámicas. Trabajar desde casa, estoy convencido que lo estoy viviendo igual que yo, supone un extra de estrés, valga la expresión, pues porque estamos aquí todo el día sentados y entonces llega por las tardes y si te descuidas vuelves a estar leyendo las noticias o vuelves a estar chateando con alguien. Necesitamos introducir rutinas que nos permitan descomprimir ese estrés. Pero sin duda yo creo que esto va a ser muy positivo y también va a ayudar a que organizaciones, instituciones de todo el mundo, o de todo ámbito, mejor dicho, a nivel nacional, pues saquen partido a las herramientas que existen hoy en día para la formación online. Es curioso porque en los últimos 2 años yo me he dedicado a recorrerme universidades de toda Europa y esto además lo he hablado con Luz y les decía, oye, con la cantidad de recursos que tenéis gratis para los estudiantes en Internet, sobre todo tipo de tecnologías, cosas que de hecho muchas veces no se pueden aprender en ningún otro sitio. Tienes a lo mejor el MIT, tienes Stanford, un puñado más de universidades y el resto pues tienen unos temarios distintos, a lo mejor no son tan ágiles adaptando. Bueno, pues todos esos contenidos estaban disponibles en esas universidades de primer nivel y también en muchos casos en Internet de manera gratuita. Y el impacto que tenía era muy reducido. La gente que conocía esto, esos ecosistemas de innovación abierta que son las comunidades, sin duda lo aprovechaban, pero el resto de comunidades, el resto de comunidades educativas, académicas, pues no hacían mucho caso. Y sin duda esta situación que estamos viviendo va a suponer un empujón a toda esta oportunidad que en realidad ya está ahí. Los contenidos están desarrollados, hay infinidad de contenidos gratuitos, con lo cual es cuestión de aprovecharlos adecuadamente. El comercio electrónico vuelve a ser también una de las digamos, beneficiarias de esta situación. Muchas compañías tradicionales en España, grandes supermercados y centros comerciales de venta, pues han dado el último empujón en estos días casi para poner en marcha comercio online. Os venía a contar una historia sobre Ocado, que es un supermercado del Reino Unido, que cuando comenzó toda esta cuarentena, pues básicamente se les cayeron los servidores. Estaban preocupadísimos porque no entendían qué estaba pasando. Pensaban que era un ataque de negación de servicio, que había gente en la otra punta del mundo, pues eso, atacando sus servidores. Y pues
después de analizar sencillamente qué estaba pasando, se dieron cuenta que todo el mundo había pasado a pedir cosas online. Gente que pues hasta ese momento tenía miedo de poner la tarjeta en el navegador o no se preocupaba de tener una calidad mínima en cuanto a la seguridad de sus sistemas, de repente se puso a comprar. Si intentáis entrar ahora mismo en Ocado, yo creo que lo probé ayer, sigue estando caída la web y solo atienden a clientes registrados previamente, porque no dan abasto. Hoy en día existen soluciones como Shopify, que me viene a la cabeza, pero hay muchos más, ¿no? Que permiten de una manera muy sencilla, integrada con todos los sistemas que tengáis de CRM, de gestión de clientes, todo, vender online. Y además, pues tiene la ventaja de que los sistemas logísticos se han desarrollado hasta el infinito. Hoy en día, bueno, yo compré, creo que fue, no sé, el otro día compré un pedido de libros en el Reino Unido. Me dijeron que iba a llegar en 4 días o 5 y me llegó al día siguiente. Compré una tablet que me hacía falta para unos temas aquí en casa, lo mismo, me dijeron, te mandamos el equipo en 4 o 5 días y me ha llegado al día siguiente. Y eso que estamos viviendo una situación sin duda excepcional en cuanto a demanda de productos online y a requerimientos para la logística. Por supuesto, el e-health pues es una situación que estamos viendo de primera mano. Algunos países empiezan a desarrollar herramientas que permiten entender mejor aspectos relacionados con la propagación del virus, pero no va a ser solamente ese el punto, ¿no? Luego hablaremos un poquito más sobre esto porque tiene otro tipo de implicaciones, pero yo creo también que esto está permitiendo que mucha gente entienda el beneficio que puede aportar el desarrollo de tecnología en este ámbito o simplemente aprovechar la que ya existe. Pues por poneros otro ejemplo, yo cuando vine a Suiza, aquí tenemos un sistema de sanidad que es pública, pero de financiación privada. Eso lo que significa básicamente es que las empresas pagan los seguros médicos, pero los servicios los proporcionan empresas privadas. Entonces, con el fin de racionalizar el gasto, hay una serie de elementos que se introducen. Y uno de ellos es que cuando tienes un problema no vas al médico directamente, sino que haces una llamada, te conectas con alguien con el que hablas y le cuentas qué te pasa y entonces te dice, pues vale, perfecto, vete al médico, ¿no? Ese despistaje previo o triaje, que se llama, mejor dicho, previo, en realidad lo que permite es reducir mucho el coste y de alguna manera hace viable un sistema de un estado del bienestar que de otra forma sería completamente inviable. La cuestión es que para muchas personas, como podéis imaginar, esa relación online de me conecto a una pantalla y hablo con alguien y le explico lo que me pasa, pues es totalmente inusual o totalmente no natural. Con la introducción de estas herramientas que estamos empezando a utilizar de videoconferencia y además con la necesidad, porque no hay alternativa, de ir al médico de esta manera, pues igual podemos en unos años introducir mecanismos que pues mejoren la viabilidad de nuestros sistemas de salud, sin entrar en la discusión de si todo esto además puede permitir el que haya una industria que se desarrolle en este sector. Y también en estos momentos en los que estamos pues en casa, sin poder salir y con ciertas posibilidades limitadas, pues la labor de los gobiernos y la interacción con el ciudadano a través de medios electrónicos es algo que se va a ver impulsando. Todo eso está muy interconectado, sobre todo en Europa, donde pues, el estado del bienestar es presente y omnipresente, diría yo, con distintos sabores, por supuesto, pero pues va a ayudar mucho. Yo creo que además el Estado por primera vez va a empezar a utilizar las tecnologías digitales para hacer decisiones racionales. El año pasado estuve en una conferencia y coincidí con un investigador de Canadá y me estuvo contando algunos casos y en Canadá están haciendo una labor enorme tratando de conectar la ciencia de los datos con la decisión y la regulación. Esto que os digo puede parecer casi un área de investigación. En el caso de Canadá lo estaban desarrollando de una manera bastante acelerada y creo que los gobiernos van a entender los beneficios que aporta el manejar datos para poder básicamente gestionar de manera más eficiente y mejor pues, la vida de los ciudadanos. Todo esto son cosas que vamos a ver enseguida. Evidentemente, tenemos oportunidades porque todo esto está conectado por Internet. Os contaba el ejemplo de Ocado, pero yo
que he trabajado en el mundo de las telecomunicaciones antes de entrar en Google, os aseguro que estoy absolutamente asombrado del rendimiento que están teniendo las redes estos días. Dicho esto, hoy no tengo internet en casa, me estoy conectando por el móvil, pero precisamente esa es una muy buen ejemplo, ¿no? Pues he tenido un problema, no sé a qué se debe, posiblemente se haya estropeado el router, pero el caso es que estoy utilizando mi móvil y entiendo que me estáis viendo bien y que todo esto está yendo perfectamente. Esa es claramente una oportunidad que nos permite plantear una serie de opciones que en otros momentos hubiesen sido impensables. Evidentemente, la experiencia de usuario también facilita, los usuarios están acostumbrados. Entonces, tenemos que entender, evidentemente, cómo la disponibilidad de infraestructuras afecta a distintos negocios, pero pues quiero deciros de la posibilidad de conocer eh, básicamente mejor nuestras actividades, nuestros negocios, nuestros clientes, nuestros proveedores. Hablaré un poquito de eso más tarde. Eh, Internet está ahí y lo estamos viendo, pero hay algo que es realmente, si queréis, yo diría que mucho más significativo y es la disponibilidad de los dispositivos móviles. Estoy utilizando un móvil para conectarme a Internet, pero sabéis que se están desarrollando todo tipo de aplicaciones que permiten monitorizar la interacción entre humanos en estos momentos en los que necesitamos conocer, digamos, los riesgos de propagación del virus. Pero esto va a introducir una serie de tecnologías y es lo que es más importante, si se acabe, una serie de mecanismos para que el usuario las aproveche de manera confiada desde el punto de vista de la privacidad y de la seguridad, que va a facilitar cosas que hasta ahora eran impensables, pero la posibilidad de que podamos interactuar con gente que pasa por la calle pues haciéndole llegar ofertas o básicamente conociendo el tipo de público que entra en nuestros establecimientos, siendo capaz de gestionar, por ejemplo, el tráfico distribuyendo de acorde al movimiento en tiempo real de los usuarios. Una serie de ventajas que, como digo, pues están bastante desarrolladas, pero que sin duda van a tener un empujón estos días y lo que es más importante, el usuario las va a percibir de una manera positiva. Hasta ahora nos enfrentábamos con las innovaciones con cierto nivel de desconfianza, yo diría que un nivel sano de desconfianza, porque entre otras cosas hemos vivido un proceso de innovación en los últimos 15 años que pues volvería loco a cualquier persona. Básicamente la innovación ha cambiado tanto que resulta complicado estar al tanto de lo que pasa, ¿no? Entonces ese nivel un poco de desconfianza ayuda a asimilar y que la tecnología adquiera el ritmo que el usuario requiere, básicamente. Esto es interesante también. Muchos de vosotros habéis experimentado ya con vuestros móviles el uso de tecnologías o interfaces conversacionales, es decir, la posibilidad de activar la comunicación mediante voz con el móvil y ordenar una serie de comandos. Pues ni que decir tiene que a partir de ahora, igual como pues los pagos se estaba haciendo mediante tarjeta y contactless para evitar que haya pues intercambio de billetes y reducir las posibles fricciones, la introducción de interfaces conversacionales, de nuevo, va a permitir que cierto nivel de interacción que tenemos ahora se pueda automatizar, se pueda agilizar. No con el fin de reemplazar ninguno previo, que también en algún caso, sino con el fin de facilitar el que el usuario, el que los clientes al final tengan una interacción más suave con la tecnología. Actualmente estamos en fases muy tempranas. La tecnología tiene todavía un nivel de limitación significativo, es decir, como veis aquí en esta slide, estamos ahora mismo a nivel de comando. Le puedes decir a tu móvil que haga algo, que encienda las luces, que te haga una búsqueda, que te ponga una canción, pero no puedes tener una conversación. Hay un montón de información contextual que no se captura. Esto es un área de investigación en la que pues, hay un montón de gente trabajando. Yo además he hecho algunas labores aquí de ideación de arquitectura de administración de contexto precisamente con el fin de llevar pues, lo que son comandos a conversaciones. Pero en cualquier caso, yo creo que hay una oportunidad enorme, vamos a empezar a ver una generalización en el uso y de alguna manera nos va a permitir como usuarios mejorar nuestra interacción con la tecnología y como empresarios, empleados, pues también sacar lo máximo. Entrando en un terreno, si queréis, más de, bueno, de promoción, pues
Las infraestructuras cloud ahora mismo permiten básicamente gestionar tus negocios y gran parte de tu vida pues con la fiabilidad que supone la gestión de la infraestructura. No significa esto que todo tenga que hacerse en el cloud, pero lo que significa es que se pueden diseñar esquemas en los que puedo utilizar equipos de informática que tenga en casa o que tenga en la oficina. Puedo implementar mis propios mecanismos de copia de seguridad para que la información pues esté adecuadamente replicada, pero si necesito desplegar infraestructura de comunicaciones, de servicios de información en modo servicio, puedo utilizar todas estas tecnologías que se llaman cloud y que hoy en día pues tienen una serie de ventajas. Seguro que las conoceréis, pero nos permiten de una manera muy sencilla desplegar servicios, tienen la fiabilidad, acordaos de decir en negro, pero en general tienen la fiabilidad que ofrecen las tecnologías a escala y tienen además un pago por servicio, con lo cual os lo presentaré luego a continuación, creo que viene en el slide, pero básicamente pues para la gran mayoría de las cosas podéis utilizarlo sin pagar un centavo. Os recuerdo que tenéis el link en la parte superior para aquellos que queráis hacer preguntas, podéis ponerlas ahí y luego las repasaremos al final. Relacionado con todo esto, lo comentaba al principio, pues hay un montón de recursos de formación que son absolutamente gratuitos y que os posicionan a un nivel de las mejores universidades del mundo. Tanto si pertenecéis al sector IT y queréis pues continuar aprovechando que estáis en casa haciendo cosas, como si queréis cambiar de sector porque pues la situación os obliga a ello, se puede empezar desde un nivel muy sencillito y evolucionar hasta el nivel que quieras. En mi experiencia trabajando con estos ecosistemas de innovación abierta, los casos son innumerables. Hay centenares de iniciativas que ayudan pues, a colectivos minoritarios, como es el caso de la mujer en el caso de la tecnología, o inmigrantes que vienen, digamos, sin ningún tipo de conexión social, pues utilizando recursos gratuitos y programas de mentoría, os digo que innumerable la cantidad de casos de gente que empieza sin saber nada, pero nada, y termina encontrando un trabajo como programador y puede evolucionar y demás. Y como os digo, esto principalmente con contenido educativo que es absolutamente gratuito, pero de primer nivel, ¿no? Entonces, pues esto también conecta bastante con tecnologías de cloud. Y lo que os comentaba antes, es que en el caso de que os queráis empezar a hacer uso de este tipo de tecnologías, pues Google, pero otros muchos proveedores, lo que hacen es que ofrecen créditos gratuitos y lo que se llama un umbral gratis de uso. Esto lo que significa es que para un uso académico, la gran mayoría de funcionalidad es gratuita, ¿vale? O sea, ya cuando tenéis un pequeño negocio y tenéis que consumir más recursos. Ok, perdonad. Entonces, yo creo que es una oportunidad interesante para que echéis un vistazo y conectando con los recursos educativos, pues podáis explorar un poco cómo aprender. La inteligencia artificial, esto es un aspecto bastante curioso. Yo os la quería mencionar con un par de aspectos. Hoy en día hay varias áreas. Yo quería hacer referencia a la menos conocida. La más conocida actualmente se llama Machine Learning o aprendizaje automático y que, bueno, pues tiene aplicación en esquemas de recomendación, en lo que es la reproducción de algunos procesos de percepción humana, como es el reconocimiento de imágenes o el reconocimiento del lenguaje, pero si me permitís, están como muy conectados precisamente a esos aspectos más humanos o perceptivos de la inteligencia artificial. Hay otra línea completa que tiene que ver con lo que se llaman procesos de optimización combinatoria, que puede que sea interesante en el caso que os voy a comentar, porque para muchos de vosotros que habéis visto cómo vuestras empresas pues de repente tenían que trabajar con sus empleados en casa, los proveedores sin una adecuada conexión, el tener que entender todas estas interdependencias y optimizar los procesos es algo que
igual muchos se han dado cuenta de repente. Bueno, pues hay una serie de herramientas. En Google tenemos librerías open source que se llaman OR Tools, por ejemplo, que te permiten resolver este tipo de situaciones, ¿no? Desde la típica optimización de la distribución de mercancía a lo largo de una ruta para optimizar el tiempo o la distancia que se recorre, a procesos de producción que requieren introducción de restricciones, lo que es programación con restricciones, etcétera, etcétera. El mencionarlo es porque si sois empresarios, si trabajáis en empresas, pues puede ser interesante que lo tengáis en cuenta. Igual os vais a ver abocados a este tipo de decisiones de cómo optimizar el trabajar en unas circunstancias en las que la movilidad está limitada y tenéis que, digamos, pues conseguir optimizar esa última milla. Pues bueno, hay herramientas que lo hacen, que están relacionadas con la inteligencia artificial, pero que son estado del arte y que además las podéis utilizar de forma gratuita. Entrar en el detalle de estas tecnologías sería muy interesante, pero posiblemente requeriría más charlas y sería una presentación técnica. Yo os lo dejo ahí. Pues también si tenéis interés os puedo luego a través de Luz pasar una lista de referencias y os pasaré la presentación para que tengáis ahí la información. Los casos de uso. Esto es importante también, os lo planteo como oportunidad, pero de nuevo, en recursos online tenéis una innumerable cantidad de ejemplos de empresas que han utilizado la tecnología para hacer cosas que les venían bien. Aquí tenéis una URL. Esto es para el caso de inteligencia artificial y cloud, pero hay innumerables casos de gente que está haciendo cosas y que las comparte, las cuenta, comparte incluso el código, configura digamos, la tecnología para que sea fácilmente replicable. Entonces, la parte interesante y tiene que ver con estos esquemas de innovación abierta es que no tenéis que enfrentaros a esta inmensidad del problema por vosotros solos. Hay un montón de recursos que se comparten. Sin duda, el gestionar esta información, el navegar a través de ella es un reto, pero estar ahí, ¿no? Entonces, este enlace os manda a una web de Google Cloud donde tenéis ejemplos de cómo utilizar tecnología desde una parte muy sencilla, que puede ser la introducción de herramientas como G Suite, que es una suite de ofimática online con soluciones de comunicación, a cosas tan sofisticadas como lo que os decía antes, procesos de optimización combinatoria para pues producir introduciendo restricciones. Todo esto está más o menos ilustrado y, pues bueno, llega el momento, evidentemente, no son cosas que pueda hacer cualquiera, pero viene a través de proveedores, viene a través de gente que contratéis, pues se pueden poner en práctica. Ni que decir tiene que también son oportunidades para desarrollar vuestros propios negocios. Vamos con los retos. Más allá de los que os podáis imaginar, la parte económica y en la que pues, no es mi área de expertise y no voy a entrar, hay una serie de retos que claramente están ahí en la economía. Pues, insisto, la información cambia cada minuto. Yo tiendo a verlo desde una perspectiva positiva y es que estamos noqueados, están pasando muchas cosas, pero cuando se nos pase un poco el susto, pues habremos en el transitorio vivido muchas cosas, pero estaremos convergiendo a una situación pues, más habitual, más acorde de lo que veníamos conociendo, ¿no? Entonces, todo está cambiando mucho. Os iba a compartir una serie de gráficas sobre pues, qué sectores están viendo más afectados. Curiosamente, la agricultura, los procesos más del sector primario no se están viendo tan afectados. En el mundo, por ejemplo, de la bolsa, las tecnológicas se están aguantando razonablemente bien y es la manufactura, el sector terciario de ocio y demás el que evidentemente se va a ver afectado porque se van a introducir una serie de costes para básicamente facilitar el que la interacción pueda seguir corriendo, pero en un nuevo escenario, ¿no? Todo eso podéis consultarlo en revistas técnicas, periódicos de economía y demás. Yo no voy a entrar muy en detalle, pero sí que hay un par de cosas que quería comentaros. Y es que existe una interdependencia muy importante entre nuestros proveedores, nuestros clientes, nuestros empleados o empleadores. Hasta ahora no éramos muy conscientes de todo esto porque muchas empresas, recordar que el 97% de las empresas en España creo que tienen menos de 50 empleados, o sea, todas las empresas básicamente, pues muchas veces la forma de resolver los problemas eran descolgaban el teléfono o iban a ver a la persona. No tenían un sistema de ticketing, no tenían un sistema de
tracking o definición de procesos, ¿no? De repente nos vemos obligados todos a quedarnos en casa, nos vemos obligados todos a introducir restricciones severas a la movilidad y nos damos cuenta que no tenemos la posibilidad de ir a ver a la persona en cuestión o que esa persona en cuestión está delante de 7 conferencias al teléfono todo el día y no da abasto, ¿no? Entonces, aquellas empresas que no tuviesen adecuadamente modelizado su negocio, que no tuviesen adecuadamente entendida, por ejemplo, las tesorerías, que no hay mucho que entender en esta situación tan grave, pero bueno, te dan una serie de información sobre tu empresa que te ayuda básicamente a pues, ser capaz de reaccionar adecuadamente, ¿no? Pues esto va a ser un problema y habrá que introducirlo lo mejor posible. Yo creo que es una oportunidad enorme también, como decía al principio, para hacer estas innovaciones, pero sin duda es una situación de riesgo. Si estos links que aparecen aquí difusos, que no sabemos muy bien porque no los teníamos explícitamente definidos, pues se rompen o perdemos el control sobre ellos, pues se puede llegar a una situación realmente muy complicada. Dicho esto, está claro que la situación que estamos viviendo, pues hasta el más preparado, hasta el que tuviese los procesos mejor definidos, pues el shock va a ser enorme. Pero dentro de todo es posible que si tenemos un mayor conocimiento y control de nuestros procesos de negocio, de nuestras interacciones, de las dependencias, de los ciclos, de los tiempos que manejamos, pues por ejemplo movernos a un entorno digital o empezar a desarrollar alternativamente procesos de e-commerce, se pueden ver facilitados. De otra forma, pues podemos encontrarnos en una situación pues, más vulnerable de lo que podíamos llegar a esperar, ¿vale? La privacidad. Indudablemente esto es un problema importante, no solamente desde el punto de vista de empresas, sino también de ciudadanos. Nos estamos viendo continuamente requeridos a compartir más información a nivel gubernamental, a nivel de las empresas. Yo creo que hay un trabajo importante por parte de las empresas, pues las más importantes del mundo lo han hecho ya antes porque era un tema que preocupaba. En Europa estamos especialmente concienciados, pero bueno, pues algunas de las, digamos, iniciativas que se están poniendo en marcha, precisamente Facebook, perdón, Apple y Google lanzaron una iniciativa para, utilizando el Bluetooth de baja energía, ser capaz de analizar las dinámicas sociales, ¿vale? Entonces esto indudablemente pues introduce una serie de preocupaciones totalmente normales, pero que pues tendremos que valorar. Como empleados, como empresarios, pues hay una oportunidad, pero tendremos que ser conscientes de esto. Hay unas tecnologías que también Google tiene bastante que ofrecer ahí, que se llaman soluciones de privacidad diferencial, que permiten introducir ruido en dataset que se utilizan para evitar que, aunque se comprometan, sean digamos, utilizados para identificar usuarios. Esto pues es también bastante técnico, ya os digo, se llama privacidad diferencial, pero está al orden del día. Precisamente la solución de la que yo os hablaba, en la que Google y Apple han trabajado juntos para analizar esa interacción, lo han hecho básicamente porque Android y Apple suman el 100% de los sistemas operativos móviles, pues se utilizan técnicas de privacidad diferencial para que esa información proteja al usuario, ¿vale? Entonces, pues también hay soluciones ahí desde el punto de vista tecnológico. Los temas de ciberseguridad. Todo el mundo hemos pasado a Internet y, bueno, pues yo os voy a compartir una serie de datos. Hemos hecho un trabajo en España colaborando con INCIBE, básicamente para entender un poco la situación y hacer una serie de recomendaciones. Os puedo pasar a través de Luz el enlace a las principales conclusiones, pero bueno, básicamente, por si no erais conscientes, pues conforme el mundo se va moviendo a un entorno digital, pues las vulnerabilidades se convierten en más críticas. El número que veis aquí es realmente pavoroso y bueno, pavoroso podría ser muchísimo más, ¿no? Pero 74.000 millones de euros, pues es un dinero, ¿no? Aquí los billones están puestos, creo que mal, ¿vale? Aunque está en castellano, yo diría que son billones anglosajones, o sea, 74.000 millones de euros. Lo puedo confirmar, es que hay una versión en inglesa y una versión en castellano. Conforme
el mundo, como digo, va a un entorno digital, pues esto se convierte en una situación más complicada. Es una cuestión ahora mismo de seguridad nacional a nivel europeo, por supuesto, a nivel español, etcétera, etcétera. Desafortunadamente hay bastante trabajo por hacer. Yo creo que no hay una concienciación. Esta situación que estamos viviendo también va a servir para concienciar a la gente de lo que realmente importa, pero lo cierto es que pues la mayoría del tejido empresarial en España piensa que no, que no son objeto de este tipo de ataques. Y lo cierto es que los ataques no se realizan tanto por objetos, sino por tecnología. Quiero decir, estos procesos se automatizan, los ataques me refiero, y entonces pues tienes un bot que se dedica a analizar la tecnología que estás utilizando en tu web y si resulta que no es la adecuada o es anticuada, pues te van a atacar. Da igual que tengas mucho o tengas poco o da igual, ¿vale? Algunos datos, pues menos del 50% de las pymes tienen protocolos de seguridad básicos, que son muy básicos, o sea, no nada sofisticado, pues aún así. Y esto tiene que ver evidentemente con la gestión de tu negocio. La mayoría de las web aún no utilizan, bueno, no la mayoría, hay un porcentaje significativo que no utilizan HTTPS y esto es porque básicamente a través de iniciativas como Let's Encrypt, pues ha habido un enorme push de uso de HTTPS, pues gente como Google con la venta de dominios o GoDaddy o estos proveedores introducían por defecto HTTPS, pero ha sido algo que se ha hecho desde la parte del proveedor. El otro día tuiteaba una noticia acerca de, pues hay un protocolo de enrutamiento que se utilizan en las infraestructuras de red que permite, digamos, porque no está actualizado, el poner en práctica ataques de man in the middle. Es decir, tú crees que te estás conectando con una página web, pero en realidad te estás conectando con un hacker que te roba la información y demás. No es exactamente phishing, pero también, ¿no? Bueno, pues el dato era terrorífico. En realidad, muy pocas empresas de todo el mundo, muy pocas telco de todo el mundo tenían esto arreglado, ¿no? A pesar de que este protocolo pues, se utiliza básicamente para gestionar el tráfico de nuestras redes de comunicaciones. En definitiva, las operadoras, los proveedores de Internet podemos hacer mucho, pero el que seáis conscientes de estas limitaciones es fundamental. Los datos que aparecen aquí son también terribles, ¿no? Un 60% de las pymes básicamente desaparecen, las que son, las que son víctimas de un ataque. Porque, pues no sé si habéis tenido alguna experiencia, pero bueno, pues te encriptan los datos, te roban las tarjetas, te comprometen los bancos. Es algo realmente terrible. Los usuarios no estamos en una situación mejor, aunque quizás el riesgo pues es menor, ¿no? Eh, prácticamente nadie utiliza antivirus de ningún tipo. Hay antivirus gratuitos, no tienen por qué ser malos, pero bueno, se utiliza como criterio mínimo el que sean de pago, básicamente porque tienen acceso a información de malware actualizada y una serie de ventajas, ¿no? En cualquier caso, pues aproximadamente un 75% no utiliza antivirus de pago. El 14% solo el 14% actualiza sus contraseñas con regularidad. Esto no es estrictamente necesario si se cumplen otra serie de pasos, ¿no? Pero es en cualquier caso positivo hacerlo de cuando en cuando. Si tienes un conocimiento sólido de seguridad, puedes, digamos, omitir el cambio regular de claves. Y bueno, pues también seguro que habéis visto en primera persona el que tenéis un móvil con un montón de fotos y de repente se os cae la bañera y os habéis quedado sin fotos, ¿no? Pues ese es el ejemplo vivo. Imaginaos lo que puede ocurrir en una empresa. Pues pasa así. En el caso, por ejemplo, del móvil es muy sencillo porque da igual el sistema operativo que utilices, pues por muy poco dinero, en la mayoría de los casos incluso gratis, puedes tener un servicio de backup que te hace copias de seguridad en la nube, de tal forma que, pues da igual que pierdas el dispositivo, tu información no se pierde. Y en definitiva, creo que me he alargado bastante, todavía tenemos unos minutillos, pero he pretendido cubrir básicamente pues, los distintos aspectos de la tecnología y el efecto que puede tener estos días de incertidumbre. He intentado no ir en temas muy técnicos, pero
Si tenéis interés también, pues os puedo compartir algunos detalles más técnicos y, por supuesto, responder a las preguntas que tengáis ahora mismo. Muchísimas gracias, Google. Almo, perdona, pero yo sí que he tenido también problemas hoy de conexión y en todo momento he estado conectada a través del móvil, pero lo que es el ordenador también me ha dado algún tipo de fallo. No me he perdido nada de lo que has dicho, ha sido súper intenso, pero agradecerte muchísimo el rápido barrido que nos has hecho sobre diferentes utilidades tecnológicas desde tu punto de vista y desde tu opinión. Yo creo que es un momento estupendo para que la gente te plantee las dudas que pueda tener en este momento sobre diferentes aspectos, ¿no? A mí personalmente sabes que me apasiona cada vez que te oigo hablar del impulso de las comunidades de innovación abierta. Creo que efectivamente ahora puede ser un momento para una oportunidad de nuevo para impulsar todo este conocimiento que hay abierto para todos y del cual todos podemos hacer uso y sobre todo a través de todas las herramientas de e-learning que has comentado, ¿no? Que creo que también podría ser un momento óptimo. Invitar a todos nuestros usuarios a plantearte cualquier tipo de duda, así que animarlos a todos ellos. No sé si hay alguna pregunta que tengas en pendiente, Almo. Tenemos una pregunta aquí, creo que la veis todos. Sí, ¿Verdad? perfecto. Sí, sí. Vale, pues precisamente hay un montón de contenidos. Voy a pasar algunos enlaces que yo mismo he preparado. Como habéis visto, no he recorrido, por ejemplo, se han publicado un montón de buenas prácticas para hacer conferencias online o cómo sacar partido a las herramientas que tenéis. He querido ser un poco más una charla más que recorrer temas de producto, pero tengo un documentito que os voy a compartir ahora mismo que os va a permitir básicamente echar un vistazo a la cantidad de herramientas que tenemos a la cantidad de recursos que tenemos en Google y no solo en Google para formarse en el mundo de las tecnologías, ¿vale? Entonces, os lo comparto en el chat y luego además se lo puedo pasar a Luz y si recopila un correo de agradecimiento y feedback, pues os puede pasar estos enlaces. Este documento incluye también algunos informes que he ido recopilando sobre el mundo del aprendizaje de ingeniería y desarrollo. Yo antes de trabajar en Google también di clases en la universidad y entonces en la parte educativa siempre me ha parecido muy interesante. Tenéis los enlaces aquí y la gran mayoría de los recursos que aparecen son gratis. Esto no solamente, o sea, lo que yo os acabo de compartir son recursos para aprender ingeniería de software, a programar, pero si tenéis interés en cualquier cosa, tenéis cursos en Khan Academy, que creo que está referenciado ahí también, tenéis cursos en Coursera, el MIT tiene el Open Course, que básicamente comparten cursos de todo. Vamos a ver si tenemos más preguntas en el... Perfecto, Almo. Muchas gracias. No tenemos más preguntas en la herramienta que os hemos compartido. Si queréis hacerlas de viva voz o en el chat, pues como queráis. Encantado de responder a cualquier duda que tengáis. Almo, mientras te hacen algún tipo de pregunta, ¿qué experiencia estáis teniendo desde Google en el uso de herramientas? Es decir, ¿hay alguna que especialmente os haya sorprendido de cómo ha crecido su uso en estos últimos 45 días? Bueno, las que os podéis imaginar. Ha habido sin duda un pico en el uso de herramientas de videoconferencia y trabajo colaborativo, todo lo que es G Suite. Sabéis además que hemos introducido dos mejoras. Una es que hasta ahora, cuando tú tenías una cuenta de Gmail y querías utilizar un Hangout para conectarte con alguien, estaba limitado, si no recuerdo mal, a 10 personas, con lo cual pues había un montón de cosas que no se podían hacer. Lo que hemos hecho hoy ha sido ampliar ese número a 100 personas. Ha llevado un poquito de tiempo porque ya antes de esto lo que hicimos fue básicamente introducir la versión de G Suite Enterprise, que permite Meetup de hasta 250 personas y hacer streaming. Lo compartimos para todos los usuarios de G Suite, incluyendo ONGs, instituciones educativas y la edición G Suite Basic.
Entonces, esto supuso un pico enorme. Yo creo que no ha habido grandes disrupciones en el servicio, que es lo que os decía al principio. Parece sorprendente, lo damos por hecho, pero no os podéis imaginar eh, digamos, la ingeniería que hay detrás. El otro grueso de herramientas que se ha visto utilizado, pues sin duda ha sido YouTube y pues las búsquedas. Normal, la gente pasa más tiempo en Internet y esto pues requiere más de nuestra parte. En algunos momentos pues se hace un balance un poco, pero ni siquiera ha habido reducciones significativas de calidad. No sé si vuestra experiencia ha sido así o no, pero en general hoy es el primer día en estos 45 días que he tenido un problema y creo que tiene que ver más con el router que con la operadora. Y lo mismo en calidad. Yo suelo de reducir la calidad a 360 cuando entro en una call por defecto, pero en general puedes estar transmitiendo a 720 y va perfectamente bien. Vale, y otra pregunta, disculpa. Dicen que la reducción de tiempo es decir, la curva de aprendizaje, ¿no? De todo lo que son herramientas digitales, que había costado muchísimo tiempo implementarlas, sobre todo en el ámbito empresarial, se habla de unos tiempos de acorte de esa curva de aprendizaje durante este periodo de aproximadamente año y pico. Es decir, lo que habitualmente costaba de introducir en las empresas, ¿no? Como nuevas herramientas digitales, ha acortado los tiempos de nuestros 45 días en torno a un año, año y medio. ¿Opinas tú algo similar? Es decir, ¿hemos utilizado por lo menos este tiempo para aprender de una forma tan rápida? Porque estamos hablando de una diferencia muy importante. Yo te diría que sí, es más, yo soy incluso más extremo. Creo que hubiese habido gente que jamás hubiese aprendido y de repente pues no ha tenido más remedio. Yo no sé, creo que esto también lo he hablado contigo. ¿Recuerdas cuando hablábamos de la innovación? Y yo ponía como ejemplo WhatsApp, porque WhatsApp es la primera red social de la historia de la humanidad que es multigeneracional. La posibilidad de que los abuelos hablasen con los nietos hizo que desde un niño de 2 años hasta una persona de 90, pues empezasen a utilizar. Y eso no había ocurrido ni con Facebook, ni con Twitter, ni con las anteriores. Y básicamente es porque es un proceso de innovación disruptiva. O sea, el valor que ofrece es tal que no importa las dificultades que tengas, no importa lo bueno o lo malo que sea el producto, la gente lo utiliza. Esto habría que en algún momento analizarlo, pero lo que hemos vivido ha sido un proceso de disrupción donde básicamente la tecnología no ha cambiado, pero el usuario, al no contar con alternativas, se ha dirigido en masa a una serie de herramientas y entonces pues ha ocurrido pues eso, pues como cuenta Christensen, es un proceso de disrupción total que hace que no ya un año y medio, es que hay gente que jamás hubiese aprendido, gente que, bueno, pues no tenía necesidad. Entonces yo creo que ha sido un fast track de aprendizaje del mundo digital. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, ¿tienes Tengo alguna algunas pregunta? preguntas más, sí. Mira, tengo otra que es, dice así, en nuestra entidad utilizamos G Suite desde hace varios años, por lo que en estas circunstancias nos ha resultado relativamente fácil adaptarnos utilizando las herramientas que ya teníamos implementadas. ¿Puedes recomendarnos una herramienta de backup para no perder toda la información de Drive? Um, la respuesta es no. Lo que podéis hacer básicamente, sabéis que hay un store donde tenéis un montón de utilidades para hacer esto. Ahí podréis ver distintas opciones de soluciones y básicamente conectar vuestra información de Drive con un disco físico que tengáis en la oficina o algo. Pero echar un vistazo en el store. Yo no utilizo, en ese sentido, igual soy un poco, pues no le doy mucha importancia, lo tengo todo en Internet, en distintos servicios y no tengo una copia en local. O sea que no te puedo recomendar ninguna herramienta. Tenemos otra pregunta más que dice así, desde mi humilde ignorancia y curiosidad, ¿en dónde está el negocio beneficio de Google, por ejemplo, en una aplicación tan útil como es Street View? Pues te cuento, lo primero es que
Durante mucho tiempo Google ha tenido un planteamiento, si queréis, filantrópico en el sentido de desarrollar muchas aplicaciones que no se monetizaban. Esto en el caso de Street View, pero también en el caso de tecnologías. Entonces, lo que se ha hecho muchas veces es que cuando utilizas una cuenta gratuita como es Gmail, pues en los términos y condiciones básicamente estás permitiendo que pues se te ofrezca publicidad dirigida. Entonces, el uso de herramientas de Google como Map, como YouTube, básicamente permite que los sistemas sepan qué publicidad ofrecerte. Es el asunto. Sabéis que esa información no se vende a terceros, no se comparte con nadie, pero es el formato en el que funcionan las cuentas gratuitas de Gmail. En el caso de Street View, pues puede que se junten las dos cosas. Por un lado, es una herramienta que se desarrolló porque se veía interés, permitió desarrollar tecnologías de mapas que se monetizan mediante pues, la gente que publica negocios y publicidad y demás. Y aparte permiten cuando lo utilizas, pues si estás buscando cosas, por ejemplo, que tiene que ver con, no sé, un viaje que estás planeando, pues en tu búsqueda de Google o en las noticias de YouTube te puede salir publicidad del sitio al que vas a ir, ¿no? Es el tipo de cómo funciona Google. Google está en el medio, se encarga de que todo eso se haga con seguridad y con privacidad, pero conecta anunciantes con usuarios, básicamente. Nos pregunta un anónimo si puedo explicar a grandes rasgos el e-learning. Bueno, el e-learning básicamente significa trasladar lo que es la interacción, los modelos de interacción educativa que actualmente o tradicionalmente se hacían en persona en instituciones académicas cara a cara con un profesor, pues se trasladan a Internet y se reemplazan por una serie de herramientas que incorporan aspectos que en el caso de la promoción son fundamentales, desde el desarrollo de código en tiempo real, por supuesto vídeos y una serie de mecanismos que permiten básicamente ajustar el proceso de aprendizaje a los tiempos que impone el estudiante. Hoy en día casi todas las universidades del mundo tienen programas de e-learning, es decir, que tienen interacción online. Pues, por ejemplo, si no puedes permitirte vivir en Estados Unidos un año para hacer un máster en Stanford, pues tienes un programa online. Si no tienes tiempo porque estás trabajando por las mañanas para ir a una clase presencial, en España, por ejemplo, la universidad tiene un carácter presencial en la gran mayoría de ellas, pues puedes apuntarte en una universidad privada de tipo e-learning. La UNED, por ejemplo, que es una universidad nacional, pues es una educación básicamente a distancia que tiene un montón de herramientas para aprender online. O sea, trasladas al móvil a internet lo que son gran parte de los procesos de aprendizaje. Aquí tenemos otra pregunta que me traslada a Luz de parte de David en relación a Thunderbird. Vale. La respuesta a esta pregunta no la sé. Lo que, entre otras cosas, porque va a depender de cómo tengas configurado el Thunderbird. Lo puedo mirar y te puedo referir a algún tipo de información, pero estoy convencido que en las guidelines de migración tienes información al respecto. Pero honestamente no lo sé, no he hecho nunca este proceso. En algunos casos es más sencillo cuando tienes herramientas integradas con Active Directory y ese tipo de cosas. En este caso tendría que mirarlo. La siguiente pregunta que viene de José Castellano. Vale, nos pregunta si Google tiene algo en formación superior en disciplinas tecnológicas. La respuesta es que no. Nosotros somos patrones de algunas cosas como la Singularity University, que es algo no exactamente formal y no exactamente formación superior, pero bueno, tenemos mucho contenido que compartimos en Udacity. En Udacity no hay, digamos, grados formales, tienes una cosa que llaman nanodegrees. Oh, un detalle importante, nosotros compartimos un montón de información en Udacity que es gratuita. Udacity hace su negocio alojando toda esa información porque te ofrece soporte
y te ofrece el examen de certificación, ¿vale? Entonces, si tú no quieres certificarte, pues utilizas la información gratuita, el curso es exactamente el mismo, tiene las mismas dinámicas, simplemente no te examinas y no tienes la posibilidad de preguntarle a nadie. Si quieres, digamos, certificarte con Google, pues en el caso de Google Cloud, también de G Suite y algunas cosas más, hay unos exámenes de certificación. Google prepara el contenido, lo comparte en distintas plataformas como Udacity, pero también en Qwiklab y en Coursera, pero no se encarga de impartir esos cursos. Eso o bien lo hacen en estas plataformas online o bien tienes que buscar a alguien que te ayude. Vale. Tenemos otra pregunta, en este caso de Alpas Copiadoras, y nos pregunta qué campañas hay ahora en Google para posicionamiento web. No sé exactamente a qué te refieres. ¿Te refieres formación? ¿Te refieres campañas de AdWords con descuentos o ese tipo de cosas? La verdad es que... Si Alpa quiere hacerte la pregunta en directo y explicarte un poquito más, Vale. no tenemos más información. ¿Alpa? ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí. Sí, buenas tardes. Hola. La pregunta era un poco en ese sentido de nosotros queremos un poco hacer diferentes campañas en Google de posicionamiento, de SEO, bueno, de este sentido, y era por saber si ahí había algo, porque nosotros no hemos hecho nada, nunca. No que yo sepa. Te remito a la web de AdWords, pero no me consta que tengamos nada. Vale. Tengo otra pregunta de Alexander y me dice que si quisiera aprender inteligencia artificial y cómo usarla por aplicaciones de ingeniería, diseño y optimización, ¿qué recomendarías como pasos iniciales? Vale. La inteligencia artificial es una disciplina bastante compleja por varias razones. Lo primero es porque incluye una categoría muy importante a la que prácticamente no se le menciona, que es la parte de, digamos, adquisición de datos, que es al principio del pipeline, de la secuencia. Tienen la parte de diseño de modelos, que se requiere pues una formación matemática importante. La parte de implementación y escala, eso prácticamente te lo dan ahora mismo casi todos los proveedores de cloud. E inferencia, salvo algunas circunstancias. La semana pasada di una charla precisamente de cómo utilizar modelos de inteligencia artificial en dispositivos embebidos, y en ese caso el nivel de soporte que tienes en el cloud pues no es ninguno, porque son dispositivos embebidos, ¿no? Entonces, esa es la parte de Deep Learning, Machine Learning. La parte que yo te decía de programación combinatoria, estadística, de optimización combinatoria, es un mundo completamente distinto, muy importante, yo creo que incluso con aplicación más general a un número importante de empresas y escenarios. Nosotros ahí también tenemos una serie de tecnologías, pero lo que trato de decirte es que dependiendo de en qué punto te quieras situar, pues puede ser complicado. Si te vas a poner a desarrollar modelos, pues te hará falta estudiar bastante matemáticas y, bueno, estadística. Si vas a adquisición de datos, pues es un tema más casi de integración, de recogida y limpieza. Bueno, por intentar dirigirte a algún punto. En Udacity tienes un par de cursos de introducción a Deep Learning con TensorFlow, que es la plataforma que tenemos en Google. Son muy sencillitos, te dan una panorámica sin necesidad de entrar en los detalles más técnicos o más matemáticos. Eso te puede dar una pista. Cubre parte solamente, pero te puede dar una pista. En Coursera hay algo más de contenido. Nosotros también hemos compartido un curso que se llama el Machine Learning Crash Course, que es más completo. Y luego te puedo recomendar, si quieres, una serie de referencias. Hay un montón de ellas. Algunas pues son como estándar. Pues si quieres también le paso alguna referencia a Luz y haga llegar. Si me mandas un mensaje por LinkedIn, también te paso a ti. Son una serie de libros, los tengo aquí encima de la mesa, de hecho, porque estoy preparando material. Pues a partir de ahí, la parte buena es que
es muy sencillo, tienes herramientas, son gratis, Python, que es el lenguaje que se utiliza principalmente, es muy sencillito, o sea que deberías de tenerlo relativamente fácil. Pero ya digo, contáctame si quieres por LinkedIn y te paso algún enlace a los libros en cuestión. Tenemos otra más, Luz. Cuando me digas terminamos, pero... Sí, no, es la última que tenemos, es continuación. David Wimmer ya te había preguntado antes y entonces pues te comenta ahí si te sería posible compartirles algo de información y que te estarían muy agradecidos. Vale, pues me quedo con esta dirección. La voy a copiar que no se me pierda. Y vale, la voy a poner aquí. Y sí, yo os comparto más información. Ya digo, debería ser fácil. Toda la grabación del webinar de Almo de hoy, junto con la presentación, estará compartida dentro de la página web de Ecosistema Más Empresa, en el apartado de actualidad, a partir de mañana, ¿vale? Por si cualquiera de vosotros queréis acceder a la información que nos ha compartido Almo. Almo, creo que yo estoy ya hasta sin cámara, creo que no se me ve porque... Estoy viendo abajo. Tú has dicho que tenías problemas, pero no los has tenido. Yo no tenía ninguno, pero los he tenido con mi red, con la red internet también que tengo. Y bueno, pues por suerte hemos podido acabar sin ningún tipo de problema, pero agradecerte muchísimo la colaboración, el compartir conocimiento. Eres un auténtico crack y lo sabes que te apreciamos profundamente desde Ecosistema Más Empresa. Y al resto de usuarios, pues agradecerles también toda la participación y la presencia hoy con nosotros. El próximo jueves tenemos otro webinar, bueno, el próximo jueves que es mañana 30 de abril, tenemos otro webinar, esta vez de responsabilidad social corporativa. Es un formato Ask Me Experience, donde Juan Rollo, junto con Chocolates La Casa y Matt, nos van a contar su experiencia de implementación de responsabilidad social corporativa en sus empresas. Muchísimas gracias, Almo, y hasta muy pronto, ¿vale? Gracias a vosotros por invitarme, encantado de que os haya gustado y como os digo, si tenéis cualquier cuestión me podéis encontrar en LinkedIn, redes sociales, encantados de pasaros más información. Un saludo.